Bueno, querido estudiante, nuevamente estamos en esta nueva sesión. En esta sesión vamos a hablar sobre eh, la teoría estructural. Estamos hablando del psicoanálisis y el psicoanálisis se preguntó por qué las personas se comportan. Entonces, ellos dijeron, bueno, la gente se comporta a través de la teoría topográfica, que ya hablamos, y ahora vamos a hablar de la teoría estructural, que la gente tiene una estructura para comportarse. Vamos a hablar de ese tema, cómo el psicoanálisis lo aborda, cómo el psicoanálisis es capaz de tener una explicación bastante profunda alrededor de este tema y que nos va a permitir a nosotros entender el comportamiento humano. Nos va a dar la forma de entender por qué la gente se comporta y cómo se comportan las personas. Ahí vamos a dar una explicación sobre eso. Y para ello vamos a abordar esta teoría estructural en la cual establece que está conformada bajo tres componentes. Y los tres componentes son el ello, el superyo y el yo. Son los tres componentes fundamentales que están ahí. Eso lo planteó Sigmund Freud eh, de 1856 a 1939. Como bien pueden ver, la psicología es una ciencia muy, muy nueva. Bueno, el psicoanálisis ya hemos visto, la vez pasada vimos cómo nosotros nos comportamos con un preconsciente, un inconsciente, que ya eso ya lo hablamos, ya lo abordamos. Ahora vamos a la teoría estructural establece que las personas tenemos un yo, un super yo y un ello. Y que eso tiene estrictamente relación con, con la parte topográfica. Y eso lo vamos a explicar. Es decir, este cuadro es fundamental para poder entender la teoría tanto topográfica como la teoría estructural. Porque de una u otra forma no somos seres humanos eh, holísticos, somos seres humanos holísticos que se integra una área con otra área. Bueno, vamos a hablar qué es el yo. El primer componente que establece el psicoanálisis es el yo. ¿Qué es el yo? El yo representa la razón, es donde estamos grabados ahí los primeros años de vida. Habíamos hablado también que el consciente está con base al principio de realidad. El yo también lo tiene. Y habíamos dicho principio de realidad que es la evaluación objetiva de tus circunstancias. Y en esa evaluación subjetiva de tus circunstancias tú tomas una decisión. Veamos un caso en donde no funciona el yo. Generalmente las personas que sufren psicosis o que sufren esquizofrenia son personas que tienen dificultades para evaluar la realidad. Entonces, una persona que tiene este tipo de características eh, va a analizar, por ejemplo, va a evaluar su realidad y que dijera y no se va a bañar, no se baña o, o no se cambia la camisa, porque su realidad, su principio de realidad no le está presionando que huele feo, que otra persona lo van a criticar. No, esa persona, un psicótico generalmente se tira en la calle, come cualquier cosa, come en la basura, porque no tiene el principio de realidad. Este yo está encargado de conciliar entre el ello y el super yo, que eso es lo que vamos a mirar ahora acá. Es decir, el papel de él es un papel de mediador, por así decirlo. ¿Ya? Cuando tú a ti te hacen la pregunta, eh, ¿quién soy yo? Ya, y tú dices, entonces tú haces una introspección y te autoanalizas, yo soy una persona dedicada, me encantan los libros, soy una persona que establezco unas relaciones empáticas. Bueno, todo eso lo estás haciendo con el yo. Concluyente, el yo es un gran mediador entre las fuerzas que vienen del ello y la presión del super yo. Después vamos a dar un ejemplo para eso. Este componente del yo es una área consciente de cómo hacemos las cosas, se apoya en la realidad, en la conciencia objetiva de los hechos. Ya el yo se diferencia del ello, pues que este está basado en el principio de realidad, mientras que el ello está basado en el principio de placer, que a continuación lo vamos a, lo vamos a explicar. No obstante, aunque el yo se le
y se la ingenia para mantener contento el yo y finalmente al cuerpo, se encarga como obstáculos del mundo exterior. En ocasiones se encuentran con objetos que ayudan a conseguir sus metas. Por ello, el yo capta y guarda celosamente todas estas ayudas y obstáculos, especialmente aquellas gratificaciones y castigos que se obtienen de los objetos más importantes del mundo de un niño, mamá y papá. Está regido de las cosas a evitar y la estrategia para conseguir qué es lo que le conviene en el super yo. Es decir, este yo realmente se forma, dice los psicoanalistas, las personas que abordan la teoría psicoanalítica, que los primeros 5 años de vida son determinantes, porque es la formación del yo. Es ahí donde se dan los principios estructurales que después ellos dicen que es copia y pega los años posteriores. Entonces, la función del yo es evaluar la realidad, percibir la realidad objetivamente, servir de mediador entre el yo y el hecho, y eso le va a permitir a él tomar decisión. Bueno, ya vimos el super yo, el yo. Ahora vamos a mirar el super yo. El super yo aparece a través de los 4 o 5 años. Representa los valores de la sociedad que son transmitidos por los padres. Está seguro a través de la identificación de los niños como el padre o a la madre. Es decir, el yo incorpora una cosa fundamental que es el deber ser, lo que debes hacer. Es decir, la moral, la culpa, la conciencia moral. En esta instancia, cuando hago las clases presenciales, le pregunto a una chica si ella es capaz de quitarse la ropa. Si ella frente al curso es capaz de quitarse la ropa. Indudablemente su respuesta, mi, incluso mi pregunta es extraña que le pida yo eso. Entonces ella dice, jamás de los jamás me voy a quitarme la ropa. Ahora, yo le pregunto, ¿por qué? Porque, pues no es buen visto. Desde pequeñita mi papá y mi mamá me dijeron que yo tenía que no quitarme la ropa. Ya, es decir, ella está mediada y está controlada por una conciencia moral de que vestirse es importante, de tener ropa es fundamental. Eso hace que la persona tenga incorporado en él el deber ser, es la conciencia social. Miren lo que pasa cuando algunas personas se emborrachan. Cuando algunas personas se emborrachan, pierden control sobre su yo y sobre su super yo. La persona se vuelve más explosiva, la persona quiere hacer cosas, incluso una persona en un estado de embriaguez podría eh, eh, hacer una necesidad fisiológica urinaria en un poste, ¿ya? O podría hacer cosas que de pronto normalmente no lo hace. Se supone teóricamente que el yo eh, baja el super yo, lo alivia, lo anestesia y sale el ello, que ahorita vamos a explicar. Ya. Pero fundamental para que el yo que sea, que sea fundamental esto, es decir, está constituido por la internalización de castigo y advertencia. Cuando a ti dicen no puedes hacer eso, no puedes acoger esto, no hagas eso. Pero incluso una de las primeras palabras después de papá y mamá que aprenden los niños es la palabra no. No, no toques eso. Papá, no, eso no. Mira esto, mira lo otro. Es decir, todo eso hace que la persona tenga una conciencia moral de lo que está sucediendo. Y esto hace que las personas puedan tener un comportamiento importante dentro de la sociedad. El ideal de yo es comunicar los requerimientos hacia el super yo. Ya, de pronto el super yo, eh, si tú, por ejemplo, te embriagaste, hiciste cosas que no debías hacer en una reunión social, lo más probable es que el día siguiente te sientas con culpa, te sientas culpable de haber violado esas circunstancias y esas interacciones sociales que se tienen. El super yo en el fondo representa a la sociedad, es decir, porque si que imagínense una sociedad sin normas, una sociedad sin super yo, ¿cómo haríamos? ¿Cómo haríamos? Ya, ahora estamos en pandemia, ahí hay un super yo que dice, todo el mundo a las 8 de la noche debe estar en su casa, ya, los mayores de 70 años no deben salir, super yo, hay una regla que hay que cumplirla.
Indudablemente que todos los seres humanos, dice Freud, que tienen pulsiones. ¿Qué significa pulsiones? Son como fuerzas que nos impulsan a hacer algo. Algo así como unas motivaciones. ¿Y qué hace esas motivaciones en el super yo? Bueno, la regula, la evalúa y la mira. ¿Ya? De tal forma que trabaja al lado del yo para poder desarrollarla. Por ejemplo, si el super yo quiere comer, tiene hambre, ya, para, pero a él comer, que dijera, es con cubiertos, en una sala, con unas normas. Y entonces el yo evalúa la realidad donde puede haber esa sala con cubierto y con comida. ¿Qué puedo decir más? Que bueno, que eso es importante entre el desarrollo sexual del ser humano. Bueno, hablemos del tercer componente. El tercer componente tiene que ver entonces con el ello. El ello tiene que ver con que son todas las fuerzas, las pulsiones que tenemos desde el nacimiento hasta el día de hoy. Y aquí está donde lo que habíamos hablado en la anterior clases, el amor, la agresión, eros y tana. Y este se rige por el principio del placer. ¿Qué significa el principio del placer para el psicoanálisis? Para ello es que si hay un deseo, hay que cumplirlo. Deseo de hambre, hay que comer. Deseo sexual, hay que hacerlo. Es decir, es la parte animal, es la parte irracional. Ya está mediada para satisfacer las necesidades. Pero ¿qué pasa? Que esas necesidades que pueden tenerlo, esos instintos que tiene que estar mediado por el super yo. Que él no él puede sentir hambre y no puede robar, por ejemplo. No puede robar una manzana porque socialmente no se puede hacer. Entonces está mediado por aquí, por el super yo. Y el yo toma la conciencia y eh, toma una decisión. Eh, Frente a todo esto, el psicoanálisis habla de la libido. La libido es la energía sexual que nos mueve a nosotros, que es la base psicoanalítica. La libido se entiende la fuente de energía de psiquismo de la pulsión sexual, que permite reprimirse o descargarse o sublimarse. Entonces ellos dicen que todos nosotros, todos los comportamientos son sexuales. Ahora, no estamos hablando de sexualidad de un pene y una vagina, estamos hablando de la sexualidad que el hombre siempre busca el placer como condición netamente humana. Estas pulsiones se basan y están allí en el ello porque son las que buscan satisfacerse a como dé lugar y en una forma inmediata. El ello no es más que la representación psíquica de lo biológico, es decir, la parte animal, es la parte totalmente animal. Entonces veamos un ejemplo y un panorama de todo esto. Veamos un ejemplo que aquí el ello influye en el super yo, ya el super yo influye en el yo y se toma una decisión. Es decir, aquí el ello tiene un impulso, supongamos, un impulso sexual. La pregunta es, si una pareja de novios quieren tener relaciones sexuales y hacer el amor, ¿qué le diría el ello? ¿Qué le diría? Yo le pregunto a usted, ¿qué le diría el ello del macho? En relaciones sexuales. ¿En cafetería de la universidad? Sí. ¿En la calle? Sí. Relaciones en un parque, sí, porque es lo que quiere satisfacerla de otra forma. Pero viene el super yo y el super yo dice, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Las relaciones sexuales son una cosa privada, es un aspecto de la intimidad de cada una persona y eso no debe disfrutarse dos personas, eso no tiene que ser público, por favor. Estás violando contra todas las normas, le diría el super yo. Y el yo entonces dice, bueno, como yo quiero tener relaciones sexuales, ¿verdad? Y quiero también complacer el yo, entonces buscaré mi platica a ver cuánto me puede alcanzar para irme a un hotel, un motel, o irme para alguna parte, o para la casa de ella, o para la casa mía. Me saldría más barato entonces.
Entonces ahí se toma una decisión. Miren cómo el yo, sí, cómo el yo toma una decisión ahí. Ya, supongamos que en una urgencia viene un drogadicto. Un drogadicto viene y en un drogadicto en estado de drogadicción está en el super yo, en el ello. El yo es poquito, ¿verdad? Tienen que desintoxicarlo para que vuelva el super yo y para que el yo tome decisiones adecuadas. Aquí tenemos un poquito más explicado. El ello se reserva lo liminal. Acuérdense de la libido, la agresión, principio del placer. El, el, el yo es la parte del ello que está en contacto con la realidad y toma decisiones. Y el super yo está asimilado a los patrones de la sociedad, ¿verdad? Y esto nos permite a nosotros tener una homeostasis, tener una tranquilidad. Esto nos permite a nosotros adaptarnos. Bueno, aquí está una metáfora un poco más bonita en el sentido, dependiendo de la balanza, se comporta el yo. Por ejemplo, si el super yo pesa más, el ello, el ello va a ser más liviano. Ya, eh, por ejemplo, en una persona con psicosis esquizofrénica, esta balanza sería totalmente, es decir, el super yo pesaría más y el super yo sería poquito. Y esto, la adaptación de esa persona a la realidad va a ser difícil. ¿Ya? Eh, Aquí hemos concluido la parte del super yo, la parte del yo y la parte del ello. Tienen que hacer un trabajo, tienen que mostrar ahí, revisen cada uno de los componentes y tienen que trabajar en grupo. Dejemos esta clase hasta aquí porque la próxima va a ser los mecanismos de defensa. ¿Qué mecanismo de defensa tenemos nosotros para poder enfrentar la naturaleza? Indudablemente que esos mecanismos de defensa, bueno, pero también quería como explicarle, ya, aquí ya, para terminar quería explicarle esto, mire, cómo el consciente y el preconsciente se integra también en la teoría estructural. Porque mire, el consciente, el yo tiene una área consciente, tiene una área preconsciente, pero también tiene una área acá que tiene que ver con el inconsciente, con el inconsciente. El preconsciente tiene que ver con el super yo, ¿verdad? Y el inconsciente tiene que ver con el ello, donde están las pulsiones. Creo que este cuadrito es bastante importante que se lo aprendan para que puedan dominar la teoría psíquica de defensa. Bueno, para finalizar, quiero decirles de que vamos a abordar los mecanismos de defensa, diferente la represión, la regresión, la sublimación, que vamos a mirar cada uno de ellos y lo vamos a poner unos casos concretos en cada uno de ustedes. Y bueno, nos vemos en la próxima clase. Nos vemos nos vemos en la próxima clase que nosotros vamos a tener y en esa clase vamos a abordar los mecanismos de defensa. Es una protección del yo. En ese momento lo vamos a explicar. Recuerden el taller. Bueno, chao.